tenemos el placer de recibir en nuestro espacio estelar y compartir el cafecito con la dirigente empresarial Circe Almanzar, vicepresidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Muy buenos días, Circe. Buenos días, buenos días. Buenos días, bienvenida. Bueno, la verdad es que nosotros tenemos una economía curiosa, porque es la que más crece de la bolita del mundo y no da para mejorar la situación de los trabajadores. Cuando se habla de aumentarles un 20%, que realmente no les restituye el poder adquisitivo que ha perdido el salario del trabajador, entonces todas las empresas van a quebrar, va a haber despido masivo. ¿No creen ustedes que como que es demasiado oponerse a ese aumento? Mira, Uchi, realmente para el sector empresarial y sobre todo para los gremios es un poco difícil explicar los motivos por los cuales uno tiene que ser racional y frente a una negociación del salario. En primer lugar, todo el mundo quisiera que sus obreros o que sus trabajadores tengan mejores condiciones de vida y tengan mejores salarios. Pero tenemos que recordar que esto es parte de lo que es la estructura de una empresa, la estructura de un sector en específico. Y por eso tenemos que siempre tener criterios y variables para poder asumir una decisión o para poder presentar una propuesta en base a un ajuste salarial, que tenemos que recordar que es una tarifa de salario mínimo. No estamos hablando del salario de todos los trabajadores. Cuando hablamos de salario de mínimo, es lo que no podría pagar ninguna empresa por debajo de ese salario. Por lo tanto, a la hora de uno negociar en representación del no sectorizado, que representa a las empresas comerciales, a las empresas industriales, a las empresas de servicio y a las pymes sobre todo, uno tiene que pensar en que no necesariamente está negociando para una empresa grande o para una empresa exportadora o una empresa de alta tecnología o para un banco. Estamos negociando para todo el mundo lo que es la tarifa más baja. O sea, nadie puede pagar menos de lo que dice esa tarifa. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a discutir, lo hacemos bajo criterios específicos que son básicamente la inflación acumulada. En los últimos años, la inflación acumulada, desde hasta el mes pasado, es aproximadamente 4.5%. Estamos hablando que menos del 5% ha habido de inflación. ¿Qué pasa? Hay un aspecto que nosotros tenemos que pensar a la hora de ajustar salarios. Si nosotros ajustamos demasiado los salarios y afecta sobre todo sectores que tienen una incidencia en el mercado nacional, porque no estamos hablando de exportación como zona franca o de turismo, podríamos provocar un alza inflacionaria, pero al mismo tiempo podríamos provocar algunos despidos en caso de los turnos de empresas de capital intensivo o de trabajo continuo. Porque tenemos que también pensar que hay muchas empresas que tienen que pagar doble por horarios nocturnos y tienen que pagar la mitad, casi, o sea, el 75% más o el 50% más cuando es un horario mixto, desde la tarde, por ejemplo, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Entonces los domingos, los días feriados. La ley prevé eso porque es justo. Es justo, pero eso impacta en los costos y en la estructura de costo de las empresas, y eso lo que puede provocar es despido. Pero de empresas que crecen. Ayer mismo recibíamos un correo de la Presidencia de la República diciendo que otra vez República Dominicana va a ser líder en crecimiento en la región, con un 5.3% en 2017. Y un estudio que presentaba aquí Matías Bosch hablaba precisamente de ese crecimiento de la economía, de las empresas, y uno dice, bueno, pero alguna ganancia tienen. ¿Qué hacemos con aplaudir el crecimiento económico de la República Dominicana y mostrar los beneficios de las empresas si la gente que produce ese beneficio, que es el que trabaja para esas empresas, no tiene con qué comer? O sea, ¿cómo podemos justificar eso?
primer lugar, Amelia, la productividad está basada en varios factores, no es solamente trabajo. La productividad está basada en el crecimiento de la economía precisamente y en la tecnología, en la innovación. Y la gestión empresarial, agrégaselo, que eso es justo también. Prácticamente lo que ha habido de aumento de la productividad en los últimos años, y lo reflejan los estudios, es base a la tecnología. Y eso un peso. Sí, pero el mismo Fondo Monetario Internacional en su último informe dice que ya los salarios que hay en República Dominicana, los salarios están muy alineados a lo que es el salario real. Pero la canasta básica, o sea, pero es que la canasta básica está compuesta por varias personas en una familia. No podemos hablar de que es una sola persona que consume la canasta básica. Aquí se está distorsionando las conversaciones, pero ese no es el punto. El punto está en que estamos hablando de salario básico, no estamos hablando del salario promedio. Nosotros, por ejemplo, en el sector industrial tenemos un salario, un promedio de 22,000 pesos mensuales. El más bajo de todos, 22,000 pesos. Entonces, cuando hablamos... Si ese es el promedio de las empresas de ustedes, la AIRD, entonces a ustedes no les afecta. No, porque nosotros no estamos negociando para nosotros solamente. Por eso es que nuestro punto más importante en este momento es el ajuste de la clasificación empresarial, porque cuando nosotros estamos hablando, y es un tema hasta de cumplimiento de ley, porque es que nosotros llevamos, puede haberse aprobado una ley que clasifica a las empresas en el 2008, nosotros no hemos hecho una adecuación de la tarifa del salario mínimo a lo que es la ley. Y la ley determina cómo tú consideras una micro, pequeña, mediana y gran empresa. Por eso nosotros, parte de los reclamos que hicimos a la hora del aumento o de la aprobación en el comité de salarios sin la presencia de nosotros, es que nosotros tenemos 10 años o más de 10 años, desde el 2004, pidiendo que se haga el ajuste de la clasificación empresarial, porque ahora mismo cualquier empresa que tenga en existencia 4 millones de pesos tendría que pagar el salario de la gran empresa, y eso no es justo. Cuando uno está discutiendo un salario, vuelvo y repito, no está discutiendo solamente para una empresa grande o exportadora, está discutiendo para aquel comercio que si no puede ajustar o si no puede tener un salario de ese nivel, lo que va a hacer es que se va a ir a la informalidad o va a despedir o no va a pagar la seguridad social. ¿Cuál es la propuesta de clasificación que está haciendo el empresariado? Hubo ayer una reunión con el ministro de Trabajo que aparentemente acoge la propuesta del empresariado, porque dijo, creo que en 10 días, esas fueron sus declaraciones, se resuelve el tema de la clasificación. ¿Cuál es la propuesta en términos de clasificación de empresas que está haciendo el empresariado? Mire, es básicamente la aplicación de la ley. De hecho, ayer era tan simple la discusión, decimos, bueno, pero solamente tenemos que poner que aquellas empresas que sean medianas y grandes, de acuerdo a lo establecido en la ley, tendrán el salario de la grande. Aquellas empresas que sean tipificadas como pequeñas tendrán el salario de la pequeña, y aquellas empresas que sean tipificadas como micro tendrán el salario de la pequeña le estamos poniendo el salario actual de la mediana, y la micro el salario de la pequeña actual. Actualmente la tarifa de salario mínimo establece 3 categorías de salario: la pequeña, la mediana y la grande, con montos irrisorios. Estamos hablando de que la grande ya es de 4 millones de pesos anuales, una cosa que todo el mundo tendría en existencia, cualquier empresita tiene en existencia más de 4 millones de pesos. El pacto eléctrico me tiene un poco confundida. Ajá. De 4 millones de pesos en adelante ya es considerada grande. De 4 millones de pesos. Entonces, es considerada grande. Es la división. Nosotros estamos unificando, la propuesta nuestra es unificar la mediana y gran empresa en la grande. Pero ¿a partir de cuánto sería considerada? A partir de lo que dice la ley. La ley actualmente establece que la mediana es a partir de los 60 millones de pesos, de ventas, no de existencia, ventas, que es algo más lógico, y a partir de los 50 empleados. ¿Y por qué no subir la clasificación o los activos de la mediana? Porque también a partir de ahí entonces una cantidad de empresas quedarían entre las pequeñas, ¿no? Una cantidad importante de las empresas quedarían con el salario de la pequeña. Pero por eso es que la propuesta nuestra es
que la pequeña se ajuste al salario actual de la mediana y la micro pase a ser al salario actual de la pequeña, para que no haya un impacto de reducción. De todos modos no puede haber reducción, tú no puedes bajar los salarios. Y de hecho la propuesta nuestra contempla que nunca una empresa podría dejar de incrementar el salario en menos de un 50% del incremento de la gran empresa. O sea que por lo menos ahí estaría paliado cualquier efecto de reducción. O sea, no habría forma de reducción. ¿Qué ha trancado la discusión? Hay un temor por parte del sector sindical. Primero había falta de entendimiento de la propuesta. Yo creo que ayer la reunión fue muy interesante porque se dieron cuenta de que nuestra propuesta básicamente se basa en el cumplimiento de la ley y en evitar mayores distorsiones para el futuro, porque si nosotros seguimos creando distorsiones, entonces va a ser más complejo después. Pero al mismo tiempo el sector laboral tiende a evitar este tipo de discusiones en el marco del Comité Nacional de Salario. Y sin embargo hay que hacerlo. La gente pregunta, ¿por qué es que están mezclando eso con el salario? Y es porque la resolución dice exactamente cómo es que se tipifican la pequeña, mediana y gran empresa. Entonces, si no lo hacemos ahí, entonces podríamos estar afectando, primero, incumpliendo la ley de pymes, y segundo, no haciendo una propuesta racional para que realmente se sincericen las empresas. Entonces, básicamente... ¿Y aceptarían el 20% a partir de si se reclasifica? Esa es otra parte de la discusión que no la hemos abordado todavía, que está en manos del ministro. Ya eso es una decisión del ministro. Nosotros le hemos hecho una propuesta de que el impacto es muy grande si se aplica el 20% al mismo tiempo. De hecho, nosotros el 20% lo encontramos muy excesivo, que puede causar inflaciones y que puede crear muchos problemas de desempleo. Pero es una decisión que tiene que tomar el ministro de cómo él podría, si él considera que puede reducirlo. Nosotros hemos planteado alternativas de que se pueda dividir en dos, y eso está en manos del ministro. La propuesta inicial del empresariado era de un 7%, ¿no? Era un 60% por encima de la inflación acumulada. No, bueno, pero en los últimos años. En los últimos años. La gente que no está oyendo aquí. No ha pasado, el ajuste salarial no ha pasado de más de un 60% por encima de la inflación. Pero pero el salario mínimo de la empresa privada estaba en 11.000. ¿Lo pongan 11.000? 11.000. No, 13.000. ¿Y un 7 sería? 12.900, un 700, 13 800 montaba pesos. en 900 pesos más. De aumento. Llegamos a un 9, la última propuesta fue de un 9. Fue un 9, pero ya aceptaron 20. Y era un 100% de la inflación. Y como que nos dio mucho trabajo que lo aceptaran. No es que hemos aceptado, se tomó una decisión antes de que nosotros, después que nosotros nos marchamos, pero nosotros nos marchamos no fue por... la discusión del porcentaje de aumento. Nosotros nos marchamos porque en la reunión se dijo que no se iba a aceptar la reclasificación empresarial. Dijo el sector laboral. Exactamente, y lo dijo el gobierno. Entonces, cuando el gobierno apoyó la moción del sector laboral de que no íbamos a discutir la clasificación, entonces nos paramos. Y cuando nos paramos, ya ahí se quedaron los representantes del sector laboral y representantes del gobierno, y ellos decidieron hicieron el ajuste. Que fue exactamente lo que ocurrió la vez anterior, cuando se retiró el sector laboral. No, debo aclarar eso. Sí, lo que pasó la otra vez, 15. la otra vez se acordó el porcentaje de común acuerdo entre las tres partes. Lo que no se acordó fue una propuesta del sector laboral de aplicarlo retroactivamente a enero. Cuando después de acordado el 14%, ellos plantean, ahora vamos a discutir la entrada en vigencia. Nosotros proponemos que entre en aplicación a partir del 1 de enero. Y antes de entrar en la discusión, el sector gubernamental dijo que no, que entendía que eso no podía ser y que se iba a quedar, que la entrada en vigencia fuera inmediata. Y entonces ahí ellos se pararon. ¿En qué punto estamos? Porque ayer se produjo esa reunión entre los tres sectores. Y el ministro hablaba prácticamente de que se había acogido todo y que en 10 días teníamos una solución, pero luego el sector... la clasificación empresarial.
Bueno, sí. Y Exacto. él tiene pendiente lo del 20%, por lo que y el sector laboral dice que no está de acuerdo con lo de la clasificación, así que a mí me da la idea. Creo, el sector el laboral lo que por lo dijo menos ayer, conversamos con dos de los participantes. pero dicen, nosotros no ayer queremos. la posición fue un poco diferente. Claro, ellos no aceptaron, pero no se cerraron. Se creó una comisión compuesta por un representante de cada sector, dirigida o coordinada por Washington González, viceministro de Trabajo, y por Ignacio Méndez, viceministro de Pymes del Ministerio de Industria y Comercio, y también integrada por el sector empleador y el sector laboral, para poder ver la propuesta de resolución aplicando la reclasificación. Estamos hablando de que en el mismo día de ayer nosotros mandamos la propuesta de cómo sería. Es tan simple como ajustarla a la ley. No entramos en los niveles, o sea, de detalle de cuántas serían las ventas o el número de trabajadores, porque hay un proyecto de ley que está cursando en el Congreso que podría modificar la actual ley, la vigente. Entonces, precisamente para evitar que haya otra vez un incumplimiento de ley, entonces le dijimos la ley vigente y que el Pero ministerio... las empresas sí sabrían, en base a esa resolución, en qué clasificación caería. No, ahí está el punto. La ley lo determina y el Ministerio de Industria y Comercio es el garante de decir quién es pyme y quién no. O sea, quién es pequeña, quién es mediana. Que de acuerdo a la ley del Ministerio de Industria y Comercio es quien tiene facultad para determinarlo. Entonces, en base a los parámetros, el ministerio es que va a determinar qué categoría tiene. Una vieja discusión que en este momento no está, pero que siempre está latente, es que cuando se autorice un aumento del salario mínimo, todo el mundo espera que va a haber un juego de dominó, ¿verdad? Que van a subir proporcionalmente de ahí hacia arriba. Y el sector empresarial siempre ha dicho que no, y el sector laboral que sí, que le aumenten a todo el mundo. Pero uno piensa, y no es lógico que eso sea automático, porque o tú vas a pagarle lo mismo a un conserje que a un contable, para poner un ejemplo. Nosotros no hemos dicho que no, al contrario, nosotros hemos dicho que siempre el salario mínimo tiene un efecto cascada, porque precisamente por eso, por lo que tú dices, o sea, si un salario mínimo es de ahora mismo, sería ahora mismo de 15,000 pesos aproximadamente, estamos hablando que cualquier empleado que tenga un salario aproximadamente de ese monto tendría que subir, y eso es precisamente parte de lo que nosotros decimos que el impacto que puede tener en los costos laborales. Acuérdense que también nosotros no podemos, y parte de lo que hemos propuesto al ministro, es que ese incremento equivale a un 60% adicional, 67, 68% adicional por las cargas laborales que tienen las empresas. Y por eso que nosotros hemos pedido que se termine la discusión del Código de Trabajo, que en primer lugar no afectaría ningún derecho adquirido y en segundo lugar lo que plantea es... A los que trabajen de aquí en adelante. Sí, claro. Pero en segundo... Objeto de otro programa, sí, porque no nos da tiempo. Habría dos castas, lo nuevo y los viejos. Los anteriores protegidos y los nuevos sin proteger. Circe, ¿para cuándo la comisión tiene que rendir su informe? El ministro tiene un plazo que no es fatal, porque la ley no dice que es fatal, pero estaríamos hablando de que el día 6 o la semana que viene debería haber emitido una opinión. Sin embargo, nosotros pensamos que lo va a emitir ya antes, en estos días. Bueno, pues muchísimas Ojalá gracias. Que quede todo claro. A Circe Almanzar, vicepresidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Ustedes también las gracias por acompañarnos cada día. Nos reencontramos de nuevo a las 6 de la mañana aquí en Telesistema Canal 11. Mañana.